Las encuestas más recientes sitúan a Ron DeSantis en una posición que, hace apenas 3 años, habría parecido improbable para el gobernador de Florida. Mientras Marco Rubio acumula respaldo nacional desde su cargo como secretario de Estado, DeSantis enfrenta un declive sostenido en las mediciones de preferencia republicana, un escándalo activo vinculado al uso de fondos de Medicaid, y un mandato que termina en enero de 2027 sin una salida política clara. Si este canal les aporta información sobre lo que ocurre en nuestra comunidad y en este estado, les pedimos que le den like a este video y se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Eso nos permite seguir produciendo este tipo de análisis. Para comprender el momento actual, conviene recordar dónde estaba DeSantis en noviembre de 2022. Ganó la gobernación de Florida por 19 puntos de diferencia, en un estado que durante décadas se consideró competitivo entre los dos partidos. La portada del New York Post, publicación de Rupert Murdoch, lo presentó bajo el título de The Future, señalándolo como el heredero natural del Partido Republicano. Florida había dejado de ser un estado en disputa para convertirse en territorio sólidamente republicano, y DeSantis era reconocido como el artífice de esa transformación. Menos de 4 años después, el panorama es radicalmente distinto. En la encuesta de CPAC de 2026, celebrada en Dallas, Texas, con aproximadamente 1.600 participantes, Marco Rubio obtuvo el 35% de los votos, quedando en segundo lugar detrás del vicepresidente J.D. Vance. DeSantis obtuvo el 2%, empatado con Donald Trump Jr. en la tercera posición. Es un resultado que contrasta de forma marcada con el mismo sondeo de meses anteriores, cuando DeSantis registraba el 7% y Rubio apenas el 3%. Este resultado no es un caso aislado. En una encuesta de Rasmussen realizada con 1.182 votantes probables, DeSantis y Rubio aparecían empatados con el 10% cada uno, mientras J.D. Vance lideraba con el 35%. En encuestas de YouGov del año anterior, menos del 40% de los votantes republicanos consideraban a DeSantis como opción para la candidatura presidencial de 2028, y solo el 6% lo señalaba como el candidato ideal, el mismo porcentaje que le atribuían como el más electable dentro del partido. En esas mismas mediciones, Rubio registraba el 5% en el criterio de candidato ideal, pero con una tendencia al alza que DeSantis no muestra. La diferencia entre ambos no está solo en los números de un momento dado, sino en la dirección que marcan a lo largo del tiempo. Parte de la explicación se encuentra en las decisiones políticas tomadas durante las primarias republicanas de 2024. DeSantis decidió disputarle la candidatura presidencial a Donald Trump, una contienda que terminó abruptamente el 21 de enero de 2024, cuando DeSantis abandonó la carrera tras quedar en segundo lugar en Iowa, muy por detrás del expresidente. Según reportes internos publicados en ese periodo, Trump había advertido en privado que quien se le enfrentara no volvería a ganar una elección dentro del partido. Los resultados posteriores han validado esa lectura. Rubio tomó el camino contrario. Mantuvo su lealtad a Trump durante y después del proceso de primarias, fue nominado como secretario de Estado al inicio del segundo mandato del presidente, y fue confirmado por unanimidad en el Senado el 21 de enero de 2025. Desde esa posición, ha construido un perfil internacional que ningún gobernador estatal puede igualar. Rubio es el primer latino en ocupar el cargo de secretario de Estado en la historia de los Estados Unidos, y también ejerció de manera simultánea como asesor de seguridad nacional, una combinación de roles que no se veía desde que Henry Kissinger los desempeñó entre 1973 y 1975. Durante su gestión, Rubio ha estado presente en decisiones de alto impacto geopolítico. Fue identificado por CNN como la fuerza impulsora de la operación que resultó en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en enero de 2026. También respaldó los ataques aéreos directos de Estados Unidos sobre instalaciones nucleares de Irán en junio de 2025, en el marco de la operación Midnight Amer. Estos son hechos que consolidan su imagen dentro del partido como figura de alcance nacional e internacional, en contraste con las limitaciones inherentes a un cargo ejecutivo estatal. Al mismo tiempo, hay sectores de la comunidad latina en Florida que tienen posiciones divididas respecto a Rubio. Su historia personal, hijo de inmigrantes cubanos que llegaron a este país en 1956, es reconocida como representativa del esfuerzo de una generación. Durante su juramentación como secretario de Estado, se dirigió en español a su familia y reconoció el sacrificio de sus padres. Sin embargo, parte de la comunidad señala que algunas de las políticas migratorias que Rubio ha respaldado desde su cargo afectan directamente a familias con historias similares a la suya. Esa tensión es real y forma parte del debate político en el Estado. El segundo factor que afecta la posición de DeSantis es de naturaleza legal y tiene ramificaciones que aún no han concluido. En septiembre de 2024, el estado de Florida cerró un acuerdo de $67 millones con Centene Corporation, el principal contratista de Medicaid del estado,
luego de que una auditoría determinara que Centene había cobrado de más al Estado por sus servicios. En circunstancias ordinarias, los fondos recuperados de un acuerdo de Medicaid regresan al programa de salud, dado que Medicaid se financia conjuntamente entre el Estado y el gobierno federal. Sin embargo, $10 millones de ese acuerdo fueron transferidos directamente a la OP Florida Foundation, la organización sin fines de lucro vinculada a la iniciativa OP Florida, encabezada por Casey DeSantis, primera dama del Estado. El gobernador describió esa transferencia como una donación adicional de Centene, ajena a los fondos de Medicaid. La investigación legislativa que siguió reveló una ruta de ese dinero distinta a la que la administración había descrito. La OP Florida Foundation transfirió los 10 millones a dos organizaciones, Secure Florida's Future y Save Our Society from Drugs. Esas organizaciones, a su vez, canalizaron millones hacia el comité político Keep Florida Clean, presidido en ese momento por James Utmeyer, entonces jefe de gabinete del gobernador DeSantis. El dinero fue utilizado para financiar campaña en contra de la Enmienda 3, la iniciativa electoral para legalizar el cannabis recreativo en Florida, que fue derrotada en noviembre de 2024, en línea con la posición pública del gobernador sobre ese tema. El representante Alex Andrade, republicano y presidente del subcomité legislativo que investigó el caso, concluyó que Utmeyer y Jeff Aaron habían incurrido en una conspiración para cometer lavado de dinero y fraude electrónico con fondos públicos destinados a la atención médica de floridanos de bajos ingresos. Andrade remitió los hallazgos al fiscal del estado y recomendó que el FBI y el Departamento de Justicia continuaran la investigación. DeSantis calificó la investigación como una operación política diseñada para atacar a la primera dama y al programa de bienestar social. En febrero de 2026, Sebaun Harris, secretaria de la Agencia para la Administración de la Atención Médica, admitió ante el Senado estatal que Florida había devuelto al gobierno federal la totalidad de los $10 millones. La razón es que, según la normativa federal del programa Medicaid, los fondos recuperados de un contratista que cobró de más deben ser redistribuidos entre el Estado y el gobierno federal en proporción al porcentaje de financiamiento de cada uno. Al efectuar esa devolución, el Estado reconoció en la práctica que los fondos transferidos a OP Florida eran, en efecto, fondos de Medicaid, contradiciendo la posición que la administración había sostenido públicamente desde que estalló la controversia. El representante Andrade estimó que el impacto total sobre los contribuyentes asciende a $16 millones, considerando los fondos estatales y federales involucrados. En mayo de 2025, el fiscal del estado Jack Campbell abrió una investigación criminal. En octubre de ese año, un gran jurado en Tallahassee recibió testimonios de varios funcionarios y exfuncionarios de la administración DeSantis. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos inició una revisión del caso ante la solicitud de congresistas demócratas. En junio de 2025, la legislatura de Florida eliminó el financiamiento de la oficina de OP Florida dentro del Departamento de Educación Estatal. La investigación judicial sigue abierta. Estos hechos tienen consecuencias directas sobre las perspectivas políticas de DeSantis más allá de su mandato actual. Su mandato como gobernador concluye en enero de 2027, cuando cederá el cargo a quien resulte electo en las elecciones generales del 3 de noviembre de 2026. La Constitución de Florida prohíbe que un gobernador se postule para un tercer mandato consecutivo, por lo que DeSantis no puede participar en esa contienda. Podría eventualmente volver a aspirar a la gobernación después de que otro mandatario complete un periodo completo, pero eso no sería posible antes de 2031. En cuanto al Senado, DeSantis nombró a la fiscal general Ashley Moody para ocupar el asiento vacante por la renuncia de Rubio al asumir como secretario de Estado. Moody participa en la elección especial del 3 de noviembre de 2026 para completar el periodo restante del mandato de Rubio. El presidente Trump la ha respaldado públicamente, lo que reduce considerablemente el espacio para un eventual ingreso de DeSantis a esa carrera. Sobre la posibilidad de postularse a la presidencia en 2028, DeSantis no la ha descartado. En una entrevista reciente con Sean Hannity, indicó que las condiciones políticas cambian con rapidez y que 2 meses atrás parecen una eternidad en el tiempo político actual. Sin embargo, las mediciones actuales plantean un escenario de partida muy complicado. J.D. Vance lidera las encuestas nacionales republicanas con cifras que oscilan entre el 43 y el 46%. Un análisis publicado en The Hill calificó la trayectoria de DeSantis como la del Deminished, el disminuido, señalando que su perfil nacional se ha enfriado de manera sostenida desde el pico de 2022. El mismo análisis indica que, a sus 47 años, DeSantis tiene margen de tiempo, pero que para esta década su momento político parece reducido. Otro elemento a considerar es la figura de Casey DeSantis. El gobernador la mencionó públicamente como su sucesora política, y durante meses hubo especulaciones sobre si la primera dama anunciaría su candidatura a gobernadora.
El escándalo OPE Florida, dado que su nombre está directamente vinculado a la fundación en el centro de la controversia, ha complicado ese escenario de manera significativa. Florida celebrará en 2026 dos contiendas electorales de alcance considerable. La elección general para gobernador del 3 de noviembre determinará quién conduce el Ejecutivo Estatal a partir de enero de 2027. Ese mismo día se realizará la elección especial para el asiento senatorial que dejó vacante Rubio. La fecha límite para registrarse o cambiar afiliación de partido para participar en las primarias es el 20 de julio de 2026. Ambas contiendas tendrán implicaciones directas sobre la distribución del poder político en el estado durante los años siguientes. Florida es el tercer estado más poblado del país, y su peso en las elecciones presidenciales lo convierte en un factor clave para ambos partidos. La comunidad latina representa más de una cuarta parte de la población del estado, y su participación en estos procesos tiene consecuencias medibles sobre los resultados electorales. El conjunto de factores analizados sitúa a DeSantis en un momento de transición incierta, con un escándalo judicial activo, encuestas nacionales que lo ubican en el 2%, y sin un cargo al que acceder de forma inmediata al concluir su mandato en enero de 2027. Rubio, por su parte, opera desde una posición de mayor visibilidad y respaldo dentro del partido, con una trayectoria que en las mediciones más recientes lo coloca como la segunda figura de mayor preferencia entre los conservadores a nivel nacional, detrás de J.D. Vance. Las condiciones que definirán la política de Florida en los próximos años están en movimiento, y las decisiones que se tomen en los próximos meses, tanto en los tribunales como en las urnas, tendrán consecuencias duraderas para el Estado. Si este análisis les resultó útil, les pedimos que le den like al video y se suscriban al canal para seguir recibiendo cobertura de los temas que afectan directamente a nuestra comunidad en Florida y en el resto del país.